El río Lempa no solo es uno de los afluentes más largos de Centroamérica, es también una de las arterias más antiguas y vivas del Istmo. Su historia comenzó hace unos 5 millones de años, cuando el fuego de los volcanes y el movimiento de la tierra dieron forma a la depresión central de El Salvador. De esos antiguos lagos, Metapán y Lempa, brotó la corriente que aún sigue fluyendo. Desde las montañas de Chiquimula en Guatemala, pasando por Ocotepeque en Honduras, hasta su desembocadura entre San Vicente y Usulután, en El Salvador, el Lempa recorre 422 kilómetros, uniendo 3 países, 3 pueblos y una misma historia de agua y transformación. A lo largo del tiempo, el fuego, la lluvia y la erosión moldearon su cauce, pero también las vidas que lo acompañan. Hoy, ese mismo río sigue siendo el hilo que enlaza territorios, biodiversidad, culturas y resistencias humanas, frente al clima cambiante y la contaminación que oscurece sus aguas. Lempa, entre la agonía y la resistencia. El Lempa no solo da forma a los paisajes de 3 países, también sostiene la vida que depende de él. De sus aguas bebe más del 68% del pueblo salvadoreño y también las comunidades rurales de Honduras y Guatemala que siembran, cosechan y viven gracias a su cauce. En El Salvador, sus corrientes mueven las turbinas que generan casi el 40% de la energía nacional y abastece a 7 de cada 10 hogares en la capital. Solo entre Honduras y El Salvador, más de 4 millones de personas viven gracias a los frutos de sus aguas. Pero la fuerza que da vida también se debilita. El río enfrenta contaminación, escasez y un clima cada vez más extremo. Para entender el impacto negativo del cambio climático, un equipo de comunicadores de Honduras y El Salvador recorremos su cauce, desde las montañas donde nace el Lempa hasta la playa donde se funde con el Pacífico. En las montañas del Trifinio, donde se unen las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador, nace el río Lempa. Aquí, en su cuenca alta, el agua corre entre montes de café y pequeñas comunidades rurales. En esta zona, más de 300,000 personas de los departamentos hondureños de Ocotepeque, Intibucá y Lempira se benefician de sus aguas para beber, cultivar y vivir. Solo en Ocotepeque, el territorio que investigamos, Radio Cadena Voces, se estima que entre 150 y 170,000 habitantes dependen directamente del río. Pero esas mismas aguas que sostienen la vida arrastran cada año residuos del procesamiento del café, aguas sin tratamiento, plásticos y metales pesados de la minería. En la cuenca alta es el primer reflejo de un problema que avanza río abajo, un equilibrio cada vez más frágil entre la producción y la naturaleza. De los 7 focos de contaminación que se han identificado en el río Lempa, uno de los que más contamina es el sector de la agroindustria del café con las aguas mieles, ¿verdad? Que conocemos. La agroindustria como tal, ellos buscan generar ingresos, pero invertir muy poco en la reconversión de la agroindustria del café, que sería una apuesta, ¿verdad? Donde el sector cafetalero pueda reinventar algunas de sus técnicas. En estas montañas, el café sostiene economías enteras, pero también carga con una de las mayores fuentes de contaminación del Lempa. Marco López, productor y líder comunitario, explica cómo esta realidad afecta directamente el agua que consumen. Nosotros estamos sufriendo grandemente en el municipio de Concepción, Ocotepeque, que el 60% lo está consumiendo el agua, consumo humano de una fuente que es el río Gilio, que estamos a 1 kilómetro aquí, a 2 kilómetros que acá hay el río Lempa, y nos cae todas las aguas mieles de café, año con año. Hay más de quizás como unos 150 productores que tiran el agua al río con despulpadoras, hay beneficios y esas aguas caen directamente a lo que es la fuente del río Gilio. Póngale que las contaminaciones de las aguas mieles de café
y las heces fecales, entonces vienen a dar a las fuentes donde nosotros recibimos el agua. Y entonces ahí vienen gusanos, ahí vienen toda una parte de que no sirve ni para consumo humano, o sea que se perdió, viene el agua muerta. Entonces es una preocupación para lo que es la comunidad, todos los habitantes, pues. Impacta la producción de que nosotros hacemos, impacta la ganadería, también a la gente que recibe agua en esas aguas de las escuelas, los kinderes, que los niños no llevan su botellita de agua, entonces vienen, se la toman. Esos son el montón de niños enfermos en los centros de salud, en los hospitales. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Y por qué? No, están consumiendo agua totalmente contaminada. El río Pomola, uno de los afluentes del Lempa en Ocotepeque, evidencia con claridad lo que describen los productores. El agua cambia de color y arrastra desechos que viajan kilómetros río abajo. El técnico ambiental Welder Cortés, de la Mancomunidad Trinacional de Río Lempa, monitorea estos puntos críticos para entender el alcance de la contaminación. Este es uno de los puntos que nosotros utilizamos para el monitoreo del río Lempa. Acá entra el río Pomola, entra al río Lempa, ¿verdad? Y se puede notar la diferencia del color de su agua, ¿verdad? Son aguas negras que entran acá al río Lempa, ¿verdad? Y también en este punto ya el río Lempa hizo un recorrido por el municipio de Sinuapa y Ocotepeque, ¿verdad? Entonces ya viene con toda la contaminación que genera esos municipios, ¿verdad? Y aparte que pues ya viene también del lado de Guatemala la contaminación, ¿verdad? Entonces todo eso se va sumando y va generando más contaminación, ¿verdad? Las aguas que nacen puras en las montañas hondureñas llegan ya contaminadas a la frontera con El Salvador. Nuestro recorrido continúa río abajo hacia Citalá, Chalatenango, donde el Lempa sigue siendo fuente de vida y también de preocupación. En Citalá, las comunidades intentan comprender y enfrentar las consecuencias de la crisis. La contaminación del río Lempa, a las mujeres especialmente, las que hacemos oficios, pues ya ahora y con la escasez de agua que tenemos nosotros en la zona, específicamente aquí en Citalá, es muy complicado ahora poder acceder a esta fuente de agua. Primero porque viene muy contaminada ya desde Guatemala, Ocotepeque, y nosotros en El Salvador, que tenemos el 52% del territorio ocupado por este río, ya incluso en la cuenca alta donde estamos nosotros ya no podemos disfrutar de él, ni bañándonos, ni haciendo oficios a veces, ni siquiera para proveernos de agua, que es uno de los problemas más tremendos que tenemos. Después de cruzar montañas y fronteras, el Lempa llega al suroriente de El Salvador. Aquí continuaremos en el Bajo Lempa. En su tramo final, el río se convierte en refugio de biodiversidad y el sustento para casi 4 millones de personas en todo el país. Aquí en el Bajo Lempa, que abarca municipios de San Vicente y Usulután, viven más de 40,000 personas dedicadas a la agricultura, la pesca artesanal y la ganadería de subsistencia. Entre el calor, las sequías y las inundaciones, las comunidades sobreviven entre la abundancia del agua y su furia. Pero los desechos que bajan desde el norte, la expansión agrícola y el cambio climático han convertido la vida junto al Lempa en una lucha diaria. Frente a la crisis, las mujeres han tomado la palabra y el liderazgo. Son ellas quienes alertan, organizan y defienden el derecho al agua limpia. El río Lempa para mí el agua es vida, pero si nosotros no la cuidamos y no la sabemos utilizar, nos va a cansar la verdad. El río es una fuente, es un medio de vida para la población. Muchos viven de la pesca, de la zona del río Cuscatlán, Puente Cuscatlán, perdón. Ahí hay tilapieros, hay hortaliceros. Entonces nosotros sabemos que proteger el río, estamos protegiendo la vida. Además, el río más grande de El Salvador. El río Lempa poquito a poco se va terminando. Y lo vamos terminando nosotros los seres humanos.
En esta zona, el Lempa enfrenta graves amenazas: contaminación por minería y agroquímicos, deforestación de bosques y manglares y el avance de la industria cañera que altera su cauce natural. En el 91 que nosotros vinimos a la zona, era un río caudaloso, un río donde usted podía ir a pescar diferentes tipos de especies que habían en el río. En la familia se podían dar el lujo de ir a traer cualquier camarón, mica, etcétera, etcétera, porque no había tanta contaminación. Sabíamos que si habían peces, estaban sanos, en cuanto hoy no. Porque ya desde que vienen las aguas desde Guatemala, Honduras, vienen con sedimento, vienen contaminados por aguas negras, por lo cual se ve la gran diferencia que hay. No habían esos bancos de arena, entonces el río tenía su caudal normal, pero con todo el cambio, con lo que ha venido pasando, todo el sedimento que baja de las zonas altas, se van haciendo bancos de arena, se van haciendo islotes y eso nos afecta porque ya el agua no tiene para dónde correr. Entonces el agua se va desviando, ha perdido el cauce natural del río. Eso es lo que a las comunidades nos afecta. La contaminación por agrotóxicos es una de las crisis más severas del país. En el Bajo Lempa, el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes han contaminado ríos, pozos y peces con sustancias altamente tóxicas, como endosulfán y oxamil, vinculadas al aumento de la enfermedad renal crónica. El Ministerio de Salud y organismos internacionales reconocen que el Bajo Lempa concentra una de las tasas más altas de insuficiencia renal en Centroamérica, consecuencia directa del calor, los químicos y el agua contaminada. Hoy me toca bastante pesadito porque a partir ya un poco más de un año, pues mi esposo cae enfermo ya directamente con la hemodiálisis, pues él traía un proceso de estar pendiente ahí con sus controles de su enfermedad renal. Pues ya no hay más opciones que la diálisis o la hemodiálisis. Pues hoy pues es más pesado para mí porque a pesar de que mi familia es muy poca, solamente 2 hijos. Cada quien tiene que salir para sus diferentes lugares a rebuscarnos para ver de tener lo que es el dinero para el tratamiento de él. A esta situación se suma el mayor de los desafíos, el cambio climático. Las lluvias extremas provocan inundaciones, mientras las sequías prolongadas destruyen los cultivos. Las crecidas del río también se agravan por el desbordamiento de la central hidroeléctrica 15 de septiembre, afectando directamente a las comunidades río abajo. Vivimos en la zona de alto riesgo, ¿verdad? Por las inundaciones que se dan en las épocas de invierno. Aquí en Mata de Piña tenemos lo que es la borda. La borda no está demasiado destruida. Son 5 kilómetros de borda, que no hay borda, está a un nivel del suelo. Cuando se vienen lo que son las lluvias, los temporales, lo que nosotros vivimos es con aquel miedo. No dormimos el sueño tranquilo pensando que ya lo vamos a inundar, que ya se los tira el río Lempa, porque nosotros estamos amenazados lo que es con el río Lempa y el río Lestino. Y también vivimos pensando por la seca que caiga, por el fenómeno del Niño, que dicen que no hay agua. Entonces nosotros como campesinos vivimos, como dice el Señor, a la voluntad de Dios. Porque nosotros, como pueden ver, estos cultivos, nosotros son pequeños préstamos que sacamos en los bancos. Y cuando perdemos esta pérdida, nosotros no tenemos con qué pagarle al banco. Que el cambio climático nos afecta de las siguientes formas. Primero es la pérdida de caudal del río Lempa, es algo que a nosotros nos viene afectando. Antes había suficiente agua en el río, se podía abastecer todos los sistemas de riego en la zona, pero hoy lastimosamente no. Y el problema que se ocasiona es que en el verano no tenemos agua. En el invierno hay agua abundante, por lo cual las comunidades se inundan. De aquí a 10 años, quizás menos, 5 años, si no ponemos atención a hacer algo,
vamos a tener solo una quebrada, solo con bancos de arena, con islas, y no va a haber agua. Y lo poquito que haya va a ser agua totalmente contaminada, no apta para consumo, quizás ni para las hortalizas, ni para los animales. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer obras para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver por lo menos un poquito de agua del río, y si no solo el cuento, solo la historia, que El Salvador tuvo un río que se llamaba Río Lempa. Además de la contaminación y el cambio climático, el turismo privado y descontrolado amenaza las zonas naturales del Lempa. En nombre del desarrollo, se construyen centros recreativos sin estudios ambientales, invadiendo áreas protegidas y desplazando a las comunidades que históricamente han cuidado el territorio. Es que si bien es cierto, la publicidad del turismo es bastante grande, pero si lo vemos así, a la población en general no le trae ningún beneficio. El beneficio más grande se lo da a lo que son las empresas. Proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, y Naciones Unidas advierten que el Lempa podría perder hasta un 20% de su caudal en las próximas décadas. Frente a la contaminación, el cambio climático y la falta de respuestas del Estado, las comunidades del Bajo Lempa han decidido resistir. Organizan redes de agua, siembran árboles y enseñan a sus hijos a cultivar sin veneno. Han aprendido a leer el clima, a proteger los manglares y a crear sistemas de alerta temprana para sobrevivir a las inundaciones. Su lucha demuestra que frente a la crisis global, la esperanza nace desde lo local. Con las familias con las cuales trabajamos, sabemos que si tienen un solo producto, por ejemplo, si es grano básico, si hay inundación la pierden, si hay sequía, pierden su cultivo. ¿Qué estamos haciendo las organizaciones de la zona? Hemos buscado alternativas para que estos productores, si pierden maíz, pierden el arroz o frijol o otra cosa, pero le quedan las parcelas diversificadas, que es algo que nosotros hemos buscado como alternativa a la sequía. Y otra alternativa que se ha buscado es que en el verano las familias tengan sistema de riego para que no pierdan sus cultivos, porque sabemos que la inversión es grande. Y si no se hace algo por esta familia, difícilmente nosotros podamos garantizar la seguridad alimentaria. Comunidad, nosotros hacemos lo que es un reciclaje de basura, primeramente. Lo que es plástico aparte, lo que es vidrio aparte, lo que es de lata aparte. Pero qué bien que todos hiciéramos eso, pero no. Usted ve el mal hábito que tenemos nosotros como buen salvadoreños, que a veces vamos uno en la calle, vamos comiendo un churro, tiramos la pega a la basura, o lo que vemos un fresco a la basura, todo a la calle. Nosotros como Amando López estamos en un esfuerzo de cuidar una pequeña área natural que tenemos aquí frente al río, para que no se deteriore el río, para que no se terminen de secar los mantos acuíferos, porque ¿qué pasa? Fíjese que recién venido, ese río era extenso, ancho, y a partir de que han ido pasando los años, pues fíjese que para ir a bañar en el verano, tiene que caminar quizás la mitad de la parte que cubría el río para llegar donde hay agua. En el invierno, pues si bien es cierto, porque como todas las aguas vienen a parar a lo que es el río Lempa, pues como que crece, vuelve a lograr ese nivel de anchura que tenía. Y han hecho campañas con niños de la escuela de deforestación, campañas de limpieza como comunidad. Y se está en un constante monitoreo de ver qué tipo de especies hay, de ver qué tipo de especies se están en extinción, para ver de darle vida pues a ese bosque, porque como usted bien sabe de que un bosque le da vida a la humanidad, ¿verdad? Pero sin bosque también no hay nada. Bueno, las primeras alianzas son a nivel comunitario, con las ADESCOS, en concientizar a la población
y las otras son ya a nivel institucional, porque debe ser desde el gobierno, tanto a nivel local como central, el ponerle cuidado al problema del río. Pero como a ellos no les interesa, no nos ha quedado más a las comunidades y a las organizaciones velar porque se haga algo. Sabemos que si no protegemos, no hacemos obras de protección, de mitigación, las futuras generaciones no van a tener agua, porque el agua potable que nosotros consumimos viene de esta zona. Los otros proyectos vienen de la zona. ¿Y cuál fuente les alimenta el río Lempa? Por lo tanto, es necesario que protejamos, que cuidemos el Lempa, que hagamos obras de mitigación, que la reforestemos, porque hay degradación ambiental enorme, lo que nosotros no habíamos visto en 30 años o 34 años de vivir en la zona. Las acciones locales en El Salvador y Honduras son un reflejo de toda Centroamérica. Pueblos que enfrentan solos la crisis climática y el abandono, pero que también son ejemplo de organización y esperanza. En medio de los daños, el Lempa sigue siendo escuela de vida y resistencia. Sus aguas recuerdan que proteger la naturaleza es defender la vida que fluye en cada territorio.